Deja de soñar idioteces. Eso nunca funcionará, repetía su esposo con burla cada vez que ella hablaba de su sueño, creyendo que jamás lo lograría. Pero la peor traición llegó cuando menos lo esperaba, terminando en un amargo divorcio. Años después, él quedó en shock al verla. Ella había construido un imperio y ahora estaba en la cima. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Desde pequeña, Mariana Costa escuchaba la misma frase de su madre, Estela Costa, una mujer fuerte que había criado a sus hijos sola tras la muerte de su esposo. Nunca dependas de nadie, hija. Sigue tus sueños, trabaja duro y no dejes que nadie te diga que no puedes lograrlo. Ese consejo la acompañó a lo largo de su vida, moldeándola en una mujer independiente y soñadora. Mariana había heredado el talento de su abuela para la cocina, una habilidad que descubrió desde niña cuando ayudaba a preparar comidas en casa. Su sueño siempre había sido abrir su propio restaurante, un lugar donde la gente pudiera encontrar el sabor de la comida casera con un toque especial. Pero a pesar de su determinación, la vida la llevó por un camino diferente. Cuando conoció a Héctor Salazar, un joven carismático y ambicioso, creyó haber encontrado a su compañero de vida. Él era un hombre con labia, de esos que convencen con facilidad y que parecían tener el control de todo. En su noviazgo, Héctor la hizo sentirse amada, le prometió estabilidad y le dijo que juntos serían un equipo. Mariana, enamorada, creyó en sus palabras. Se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa. En los primeros años del matrimonio, todo parecía marchar bien. Héctor trabajaba en el área administrativa de una constructora y ganaba lo suficiente para que Mariana no tuviera que preocuparse demasiado por los gastos. Sin embargo, ella nunca dejó de lado su pasión por la cocina. Pasaba horas creando nuevas recetas, imaginando cómo sería tener su propio negocio algún día. Pero cuando compartía sus ideas con su esposo, la respuesta de Héctor siempre era la misma. Deja de soñar idioteces, eso nunca funcionará. Nadie va a comprar tu comida. Mejor olvídate de eso y concéntrate en la casa. Al principio, Mariana pensó que él solo estaba preocupado por su bienestar. Creyó que tal vez tenía razón, que iniciar un negocio era riesgoso y que no valía la pena invertir dinero en algo que podría fracasar. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que Héctor no solo no creía en ella, sino que menospreciaba sus capacidades. Los años pasaron y Mariana fue quedando relegada a un papel que nunca imaginó para sí misma. La esposa sumisa que debía encargarse del hogar mientras su marido tomaba todas las decisiones. Cada vez que intentaba hablarle de sus ideas, él se reía o la hacía sentir que estaba perdiendo el tiempo. Las peleas se volvieron frecuentes. Héctor llegaba tarde del trabajo con excusas vagas y su interés en Mariana parecía desvanecerse. Ella lo notaba, pero se negaba a aceptar la realidad. Se repetía a sí misma que tal vez era solo una fase, que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles. Hasta que, un día, la traición se hizo evidente. Mariana comenzó a notar cambios extraños en el comportamiento de Héctor. Había noches en las que regresaba a casa con el olor a perfume que no era el suyo. Revisaba su teléfono con demasiado recelo y en varias ocasiones lo encontró sonriendo mientras escribía mensajes. La sospecha la carcomía, pero no tenía pruebas. Hasta que un día, mientras acomodaba la ropa de su esposo, encontró un recibo de un hotel con una fecha reciente. La habitación estaba a nombre de Héctor Salazar y el pago había sido con la tarjeta de crédito que ambos compartían. Su corazón latía con fuerza. Sintió un nudo en la garganta, un mareo repentino. Intentó convencerse de que quizás había una explicación lógica, pero en el fondo ya sabía la verdad. No dijo nada. Decidió esperar el momento adecuado. Días después, Mariana notó que Héctor se estaba arreglando más de lo normal antes de irse al trabajo. Se puso su mejor traje y usó el perfume caro que solo llevaba en ocasiones especiales. Hoy tengo una cena importante con clientes de la empresa. No me esperes despierta, le dijo con su tono habitual de indiferencia. Mariana solo asintió. Pero en cuanto él salió por la puerta, tomó su bolso y llamó a su mejor amiga, Sofía Aranda. Creo que lo voy a descubrir esta noche, susurró con la voz temblorosa. Sofía la recogió en su auto y juntas fueron al hotel cuyo nombre aparecía en el recibo. No tuvieron que esperar mucho. Apenas 20 minutos después, vieron llegar el auto de Héctor. Y no estaba solo.
De la puerta del vehículo bajó una mujer alta, de cabello largo y ondulado. Su figura elegante contrastaba con la sonrisa confiada que tenía en el rostro. Caminó junto a Héctor hacia la entrada del hotel, y en ese momento, él la tomó por la cintura y la besó. Mariana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Sofía apretó su mano con fuerza, tratando de brindarle apoyo. ¿Quieres enfrentarlo? Pero Mariana negó con la cabeza. No iba a hacer una escena. No iba a rogar. No iba a humillarse. A la mañana siguiente, cuando Héctor llegó a casa, Mariana ya lo esperaba con una maleta lista en la sala. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Él la miró con fastidio, sin saber lo que se avecinaba. «¿Ahora qué pasa, Mariana?» Ella le mostró el recibo del hotel y después le lanzó el teléfono con las fotos que había tomado de él y su amante. El rostro de Héctor perdió el color. «¿Puedo explicarlo?» Pero Mariana no quería escuchar explicaciones. «No tienes que explicarme nada. Solo dime la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?» Él suspiró, cruzó los brazos y respondió con una frialdad que la dejó helada. «Se llama Paula Mendieta. Nos conocimos en la empresa hace casi un año». Mariana sintió que todo su mundo se desmoronaba, pero se obligó a mantenerse firme. «Entonces, esto se terminó. Quiero el divorcio». Héctor la miró con burla. «¿Divorcio? No te hagas la víctima, Mariana. Ya no funcionábamos desde hace tiempo. Además, ¿a dónde vas a ir? Sin mí no tienes nada». Ese comentario fue el que terminó de encender su ira. «¿Nada? Me subestimaste demasiado, Héctor. Pero ya verás que no te necesito para seguir adelante». Él solo se rió y le lanzó unos papeles sobre la mesa. Por si acaso ya lo tenía todo preparado. «Firma». Mariana tomó los papeles y, sin dudarlo, estampó su firma. Si Héctor pensaba que la estaba derrotando, estaba muy equivocado. Se puso de pie, tomó su maleta y antes de salir de la casa que tanto había amado, lo miró por última vez y dijo: «Hoy me dejas con las manos vacías, pero no me quedaré así por mucho tiempo». Salió sin mirar atrás. En ese momento, Mariana no sabía cómo, pero juró que encontraría la forma de reconstruir su vida. Y cuando lo hiciera, demostraría que su éxito no dependía de ningún hombre. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ella aún resonaba en su cabeza. Mariana se había marchado de la casa que había compartido con Héctor durante años con apenas una maleta y la dignidad herida. La traición la había dejado sin hogar, sin ahorros y con un dolor que no parecía tener fin. Caminó por las calles de la ciudad sintiendo el peso de la derrota, pero también una chispa interna que, aunque débil, se negaba a apagarse. Cuando llegó a la casa de su madre, Estela Costa la recibió con los brazos abiertos. Su madre era una mujer fuerte, que nunca se dejó vencer por las dificultades de la vida, y al ver el rostro de su hija, comprendió de inmediato que Mariana estaba rota. «Levántate, hija», le dijo mientras la abrazaba con firmeza. «No dejes que ese hombre te quite también tu futuro». Mariana se dejó consolar, pero las palabras de su madre comenzaron a hacer eco en su mente. No podía quedarse ahí, llorando por lo que había perdido. Necesitaba reconstruirse. Pero, ¿cómo hacerlo sin dinero, sin casa y con una autoestima hecha trizas? Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Los primeros días en la casa de su madre fueron difíciles. Mariana pasaba las noches sin dormir, atormentada por la idea de haber desperdiciado tantos años de su vida con Héctor. Su egoísmo, su desprecio, sobre todo, su traición le habían demostrado que ella nunca había sido más que una pieza conveniente en su vida. Pero ahora, lejos de él, tenía la oportunidad de ser quien realmente quería ser. Un día, mientras ayudaba a su madre en la cocina, Mariana recordó cuánto disfrutaba cocinar. Siempre había soñado con tener su propio restaurante, con ofrecer su comida al mundo, pero Héctor se había burlado de esa idea. «Eso nunca funcionará, Mariana. Nadie pagará por tu comida casera». Esas palabras la golpearon de nuevo, pero en lugar de derrumbarla, la llenaron de rabia. No iba a permitir que las palabras de un hombre mediocre dictaran su destino. Esa noche, mientras Estela dormía, Mariana se sentó en la mesa de la cocina con una libreta y comenzó a escribir ideas. No tenía dinero para un restaurante, ni siquiera para alquilar un pequeño local, pero tenía lo más importante, su talento.
Decidió empezar con lo que tenía. Con los ahorros mínimos que le quedaban y algo de dinero prestado por su madre, compró ingredientes y recipientes desechables. Preparó empanadas, guisos y postres caseros, y al día siguiente, con una canasta en mano, salió a vender en su propio barrio. El primer día fue el más difícil. Mariana sintió vergüenza cuando vio a algunos conocidos. Gente que la había visto con Héctor en eventos elegantes ahora la veía vendiendo comida en la calle. Pero cada vez que recordaba cómo él la había humillado, cómo había usado su dinero para mantener a su amante, la vergüenza se transformaba en determinación. Al principio, las ventas fueron modestas, pero la calidad de su comida comenzó a generar interés. Algunas vecinas le pedían encargos para sus familias, y un pequeño grupo de trabajadores de la zona empezó a comprarle almuerzos con frecuencia. Mariana pronto comprendió que debía aumentar la producción, pero necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recurrió a su mejor amiga, Sofía Aranda, quien, sin dudarlo, se ofreció a apoyarla. «Vamos a hacer que esto funcione, Mari», le dijo con entusiasmo. «Si Héctor pensaba que no podías, vamos a demostrarle lo contrario». Sofía la ayudó con la administración y la promoción de su pequeño negocio. Publicaron fotos en redes sociales, ofrecieron entregas a domicilio y poco a poco, su clientela creció. El éxito de Mariana no fue inmediato, pero el boca a boca hizo su magia. Los vecinos hablaban maravillas de su comida, y pronto, algunos clientes habituales comenzaron a recomendarla en oficinas cercanas. Cada día, Mariana se levantaba antes del amanecer para cocinar con su madre y Sofía. Pasaban horas preparando los platillos, organizando los pedidos y asegurándose de que cada porción tuviera el sabor casero que la caracterizaba. En poco tiempo, la casa de Estela se convirtió en una cocina improvisada donde trabajaban sin descanso. Mariana sentía cansancio, pero también una energía renovada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por sí misma. Un día, mientras recogía el dinero de las ventas, Mariana se dio cuenta de algo importante. Estaba ganando más dinero del que imaginó. No era una fortuna, pero era suficiente para pensar en dar el siguiente paso. Sofía la animó a buscar nuevas oportunidades. Mariana sabía que si quería expandirse, debía dejar de vender en la calle y encontrar un lugar más estable. Pero alquilar un local era costoso y, aunque su negocio iba bien, aún no tenía el capital suficiente para dar ese gran salto. Fue entonces cuando su madre le hizo una propuesta. «Tengo unos ahorros guardados, Mariana. No es mucho, pero tal vez sea suficiente para rentar un pequeño espacio y que puedas empezar formalmente». Mariana se quedó en silencio. No quería aceptar el dinero de su madre, pero Estela le tomó la mano y la miró con determinación. «No es un regalo, es una inversión en tu futuro». Conmovida, Mariana aceptó. Con el apoyo de su madre y de Sofía, comenzó a buscar un pequeño local donde pudiera vender su comida sin depender de las calles. Finalmente, encontraron un espacio modesto en una esquina concurrida. Era pequeño, apenas tenía espacio para una cocina y unas pocas mesas, pero para Mariana era un sueño hecho realidad. La emoción la invadió al firmar el contrato de alquiler. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba recuperando el control de su vida. «Esto es solo el comienzo», se dijo a sí misma mientras miraba las llaves en su mano. «Héctor pensó que me destruiría, pero en realidad, me dio la motivación que necesitaba para triunfar». Mariana había encontrado su camino. No iba a depender de nadie. No iba a permitir que nadie más le dijera que no podía. Y estaba lista para demostrarle al mundo, y a sí misma, que su sueño estaba más vivo que nunca. El sonido de los autos y el bullicio de la gente en las calles de la ciudad se había vuelto parte de la rutina de Mariana. Todos los días, con su canasta llena de comida casera, recorría diferentes zonas en busca de clientes. Aunque al principio fue difícil, poco a poco se había ganado un lugar en el corazón de quienes probaban sus platillos. Su sazón única y el amor que ponía en cada receta la habían convertido en una vendedora popular. Un mediodía cualquiera, mientras organizaba los pedidos, un hombre bien vestido se detuvo frente a su puesto improvisado. Con un traje impecable y una expresión curiosa, observó los platillos antes de elegir una porción de guiso con arroz. «¿Cuánto cuesta?», preguntó con voz amable. «30 pesos», respondió Mariana con una sonrisa. El hombre sacó un billete y se lo entregó. Luego, tomó la primera cucharada y su expresión cambió de inmediato.
Esto es increíble. La miró con asombro. ¿Cómo alguien con este talento no tiene un restaurante? Mariana soltó una risa nerviosa. Bueno, no es tan fácil. Se necesita dinero, inversión y una oportunidad. La interrumpió el hombre con una sonrisa. Mariana arqueó una ceja, intrigada. ¿Quién eres? Leonardo Varela. Soy empresario y me dedico, entre otras cosas, a apoyar nuevos talentos en el sector gastronómico. Mariana sintió un vuelco en el corazón. No sabía si debía creer en la suerte o en las oportunidades que llegaban cuando uno estaba en el camino correcto. Pero ahí estaba, frente a un hombre que podría cambiar su vida. Leonardo tomó una servilleta y anotó su número. Llámame. Creo que puedo ayudarte a conseguir un local. La oferta la dejó en shock. No quería ilusionarse demasiado, pero cuando llegó a casa y le contó a su madre y a Sofía, ambas la animaron a intentarlo. No tienes nada que perder, Mariana, dijo Sofía con emoción. Es la oportunidad que estabas esperando. Esa noche, Mariana casi no pudo dormir. Su mente estaba llena de dudas, pero también de esperanza. Al día siguiente, Mariana se reunió con Leonardo en un café. Antes de que hablemos de negocios, dijo él, quiero saber más de ti. ¿Cómo empezaste con esto? Mariana le contó su historia. Desde su amor por la cocina hasta la traición de Héctor y cómo había decidido levantarse desde cero. Leonardo la escuchó con atención y, al final, sonrió. Me gusta tu determinación. Tengo un pequeño local que está disponible. No es grande, pero podría ser un buen comienzo. Sacó unas llaves de su bolsillo y se las puso en la mano. Quiero que lo veas y me digas qué piensas. Mariana no podía creerlo. Todo parecía un sueño. Cuando llegó al lugar, sintió una mezcla de emociones. Era pequeño, pero acogedor. Tenía una cocina modesta, un pequeño mostrador y espacio para unas cuantas mesas. Podía imaginarlo con vida, con clientes disfrutando de sus platillos. Pero el miedo la invadió. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no podía pagar el alquiler? No sé si estoy lista, le confesó a Sofía mientras recorrían el lugar. Mariana, no tienes que estar lista. Solo tienes que intentarlo. Su madre también la animó. ¿Recuerdas lo que siempre te dije? Nunca dependas de nadie. Sigue tus sueños. Entonces, supo que debía hacerlo. Días después, Mariana firmó el contrato de alquiler. Con los ahorros que había juntado y la ayuda de Leonardo, compró los utensilios básicos y decoró el lugar con un estilo rústico y acogedor. El nombre lo tuvo claro desde el principio, Sabores Costa, en honor a su madre. La inauguración fue modesta, pero exitosa. Sofía se encargó de la publicidad en redes sociales, mientras que los vecinos y clientes habituales corrieron la voz. En menos de una semana, el pequeño restaurante se convirtió en un éxito. Las filas para probar su comida se hicieron cada vez más largas, y las reseñas en internet hablaban maravillas de su sazón. Una tarde, mientras revisaba las ventas del día, Mariana se detuvo a observar su pequeño local lleno de clientes. No podía creer lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. El sueño que Héctor había despreciado ahora era su realidad. Y apenas estaba comenzando. La vida de Héctor Salazar había cambiado drásticamente desde el día en que le exigió a Mariana que olvidara su sueño y, en su lugar, invirtió su tiempo y dinero en Paula Mendieta. Al principio, la emoción de estar con una mujer más joven, ambiciosa y dispuesta a darle la admiración que él ansiaba lo hizo sentir invencible. Pero la realidad pronto le demostraría que había cometido un error del que no podría escapar tan fácilmente. Lo que alguna vez pareció una vida cómoda y asegurada se convirtió en una lucha constante. Después del divorcio, Mariana no solo se llevó su dignidad intacta, sino que también se quedó con la casa que tanto esfuerzo le había costado, dejando a Héctor en una situación incómoda. Él se había mudado a un pequeño departamento que, aunque decente, no se comparaba con la comodidad a la que estaba acostumbrado. La relación con Paula también comenzó a deteriorarse. La mujer que alguna vez le prometió una vida emocionante ahora se mostraba impaciente y exigente. No podemos seguir así, Héctor, dijo una noche, después de una discusión sobre dinero. Estoy cansada de esperar a que vuelvas a estar en la cima. Héctor trató de persuadirla, asegurándole que todo mejoraría, pero Paula ya había tomado una decisión. Sin previo aviso, lo dejó, llevándose consigo lo poco que quedaba de su confianza y su estabilidad emocional.
Acorralado por las deudas y sin un empleo estable, empezó a buscar trabajo en el sector en el que alguna vez se sintió poderoso. Sin embargo, los contactos que antes le abrían puertas ahora evitaban sus llamadas. La gente en el mundo empresarial lo veía como un fracaso, un hombre que había despreciado a la persona equivocada y que había apostado por una ilusión pasajera. El karma había cobrado su deuda con él. Mientras tanto, Mariana experimentaba la otra cara de la moneda. Lo que comenzó como un humilde emprendimiento culinario se había transformado en un fenómeno gastronómico en la ciudad. Las filas en Sabores Costa crecían cada día más. Clientes habituales llevaban a nuevos comensales, y la crítica especializada comenzaba a fijarse en el pequeño restaurante de comida casera con un toque gourmet. Su éxito no pasó desapercibido para los inversionistas, quienes vieron en Mariana una empresaria con visión y determinación. Un día, durante una de las noches más concurridas del restaurante, recibió una visita inesperada. Leonardo Varela, el empresario que le dio la primera oportunidad, la esperaba en una mesa con una propuesta tentadora. «Mariana, creo que es hora de que pienses en expandirte». Ella, aunque sorprendida, sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. «¿Expandirme? Apenas puedo con la demanda de este restaurante». Leonardo sonrió. «Precisamente por eso. Tu marca tiene un potencial increíble. Quiero invertir en un segundo Sabores Costa, esta vez en una zona más exclusiva». El corazón de Mariana latió con fuerza. No solo era una gran oportunidad, sino la confirmación de que había tomado el camino correcto. Después de analizar la propuesta y con el apoyo de Sofía y su madre, decidió aceptar. En menos de un año, el segundo restaurante abrió sus puertas en un barrio prestigioso de la ciudad. El día de la inauguración, la prensa gastronómica se hizo presente. Las reseñas fueron más que favorables y su nombre comenzó a sonar en los círculos empresariales. Mariana había logrado lo que muchos consideraban imposible: convertir un sueño despreciado en un imperio en crecimiento. Un día, en un evento empresarial donde Mariana fue invitada como oradora principal para compartir su historia de éxito, el destino la puso cara a cara con Héctor. Él, ahora desempleado y con un aspecto desmejorado, se quedó paralizado al verla en el escenario. Su exesposa, la mujer a la que le había dicho que nunca tendría éxito, estaba allí, rodeada de empresarios y admiradores. Después de la conferencia, Héctor, impulsado por una mezcla de nostalgia y vergüenza, se acercó a ella. «Mariana», su voz tembló al decir su nombre. Ella lo miró sin rencor, pero con la confianza de alguien que ya no carga con el peso del pasado. «Héctor», él sonrió con incomodidad. «Mira cómo has cambiado. Me alegra verte bien». Mariana inclinó la cabeza levemente, sin perder la compostura. «Sí, cambié. Y tú sigues igual». Héctor no supo qué responder. Por primera vez, entendió que Mariana ya no era la mujer sumisa que una vez conoció. Ella se despidió con una sonrisa serena y se alejó, dejando atrás un capítulo cerrado de su vida. Sabía que la mejor venganza no era verlo arruinado, sino demostrarle que nunca necesitó su aprobación para triunfar. El salón del hotel de lujo estaba lleno de empresarios influyentes, inversionistas y expertos en el mundo de los negocios. Mariana se movía con confianza entre ellos, saludando con cortesía y compartiendo anécdotas sobre el éxito de Sabores Costa. Había sido invitada como ponente en el evento. Su nombre ahora era reconocido en la industria gastronómica y su empresa, una referencia de superación. Las cámaras captaban su imagen. Los flashes iluminaban su figura impecablemente vestida con un elegante traje blanco que resaltaba su porte seguro y sereno. Su transformación era evidente. Ya no era la mujer que había sufrido la humillación de un esposo que la menospreció, sino una empresaria poderosa y respetada. Entre la multitud, un hombre observaba la escena con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Héctor Salazar, vestido con un traje gastado que ya no le ajustaba con la misma perfección de antes, se escondía en las sombras del evento, sintiendo que su presencia desentonaba en un lugar donde antes se movía con soltura. Había llegado al evento con la esperanza de reencontrarse con algunos contactos de su antigua vida, convencido de que aún podía recuperar algo de su reputación. Pero al ver a Mariana, su estómago se revolvió con una sensación que no había experimentado antes: vergüenza. Mariana conversaba con un grupo de inversionistas cuando sintió una presencia familiar acercándose. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de Héctor. Por un instante,
Él creyó ver en ella un rastro de emoción, pero no era nostalgia, ni tristeza. Era indiferencia. Héctor tragó saliva y forzó una sonrisa. Vaya, mira cómo has cambiado, dijo con su tono de superioridad habitual, intentando recuperar algo de la seguridad que había perdido. Me alegra verte bien. Mariana no desvió la mirada ni por un segundo. Lo observó de pies a cabeza, notando su postura insegura, su mirada cansada y el nerviosismo disfrazado de arrogancia. Sí, cambié, respondió con serenidad. Y tú sigues igual. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que ella pudiera haber dicho. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el pasado, Mariana se habría quedado en silencio, habría tratado de evitar el conflicto. Pero esa mujer, la que ahora tenía el control, la que era respetada y admirada, ya no era la misma. Intentó reír para disimular la incomodidad. No esperaba encontrarte aquí, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Aunque supongo que el éxito te ha cambiado. Mariana arqueó una ceja. El éxito no me cambió, Héctor. Me liberó. Los inversionistas que estaban cerca escuchaban la conversación con disimulo. Algunos incluso esbozaban una sonrisa de satisfacción. La historia de Mariana era bien conocida, y ver a su exmarido ahora reducido a una sombra de lo que había sido generaba un aire de justicia poética en el ambiente. Héctor sintió la presión del juicio silencioso de quienes los rodeaban. Intentó mantener la compostura, pero su orgullo herido no lo dejaba aceptar la derrota. Siempre supe que tenías potencial, dijo, tratando de sonar condescendiente. Me alegra que finalmente hayas aprendido de los errores y hayas logrado algo grande. Mariana soltó una leve risa. Aprendí, sí, pero no gracias a ti. Aprendí porque tuve que reconstruirme desde cero después de que me menospreciaras. Aprendí porque descubrí que no necesitaba a alguien que me dijera qué podía o no hacer. Héctor abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez en su vida, se sentía pequeño frente a Mariana. El silencio entre ellos se prolongó lo suficiente para que otros comenzaran a notar la tensión. Uno de los empresarios con los que Mariana había estado conversando decidió intervenir con una sonrisa cordial. Mariana, nos encantaría que nos contaras más sobre la expansión de Sabores Costa. Estamos interesados en explorar oportunidades de inversión. Mariana le dedicó a Héctor una última mirada antes de volverse hacia el empresario con su sonrisa de negocios. Será un placer hablar de ello. Y sin más, se alejó con paso firme, dejando a Héctor en medio del salón, sintiéndose más insignificante que nunca. Algunos asistentes murmuraban entre sí. La escena había sido clara. Héctor Salazar, el hombre que alguna vez menospreció a su esposa, ahora era solo un espectador en su ascenso. Héctor sintió que le faltaba el aire. Nunca en su vida había experimentado una humillación tan pública y tan devastadora. Sintió las miradas sobre él, la indiferencia de Mariana y la certeza de que, por primera vez, era completamente irrelevante en su vida. Caminó hacia la salida del evento con el orgullo destrozado y la certeza de que jamás podría recuperar lo que perdió. Mariana, en cambio, continuó su noche rodeada de personas que la admiraban y la respetaban. Sabía que la mejor venganza no era destruir a Héctor, sino demostrarle que su ausencia no solo no la detuvo, sino que la impulsó a alcanzar el éxito que él nunca imaginó. Mariana Costa nunca imaginó que su humilde emprendimiento de comida casera se convertiría en una de las franquicias gastronómicas más reconocidas del país. Sabores Costa había evolucionado desde un pequeño local en su barrio hasta una cadena con presencia en múltiples ciudades, consolidándose como un referente en la gastronomía de calidad con un toque hogareño. El éxito no fue instantáneo ni fácil. Mariana trabajó incansablemente, expandiendo su empresa con inteligencia y cautela. Aprendió sobre gestión empresarial, estrategias de mercado y liderazgo, construyendo un equipo sólido que compartía su visión. Su mejor amiga, Sofía Aranda, se convirtió en su mano derecha, y juntas llevaron Sabores Costa a niveles que ni en sus sueños más ambiciosos habrían imaginado. Pronto, los medios comenzaron a notar su ascenso. Entrevistas, reportajes y apariciones en televisión destacaban su historia de superación. La mujer que una vez fue menospreciada por su esposo ahora era un símbolo de éxito. Su nombre se mencionaba junto a los empresarios más influyentes del país, y su marca se convertía en sinónimo de excelencia.
Pero mientras Mariana brillaba con luz propia, en otra parte de la ciudad, Héctor Salazar experimentaba la otra cara de la moneda. Héctor nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. En el pasado, solía caminar con altivez por los eventos de negocios, rodeado de contactos influyentes, con la seguridad de que siempre tendría el control. Pero ahora, todo era distinto. Sin empleo, sin dinero y sin aliados, se encontraba atrapado en un ciclo de fracasos. Después de la humillación pública que sufrió al reencontrarse con Mariana, trató de contactar a viejos socios en busca de oportunidades. Algunos lo escucharon por cortesía, pero ninguno le extendió la mano. Su reputación estaba dañada, y nadie quería asociarse con un hombre que había perdido todo por su propio ego. Incluso Paula Mendieta, la amante por la que había arriesgado su matrimonio, lo había dejado poco después de que su situación económica comenzara a deteriorarse. Para ella, Héctor ya no representaba una vida de lujos, sino una carga. Forzado a aceptar trabajos menores, Héctor pasó de manejar negocios a ser un empleado más en empresas que antes ni siquiera consideraba dignas de su atención. Tuvo que tragarse su orgullo y enfrentarse a la realidad de que su nombre ya no tenía peso en el mundo empresarial. Pero lo peor llegó un día cuando, en una cafetería donde solía reunirse con antiguos colegas, vio en la portada de una revista un artículo titulado Mariana Costa, la mujer que convirtió un sueño en un imperio. Su rostro aparecía en la portada, con una sonrisa radiante y segura. Héctor sintió un nudo en el estómago. Tomó la revista con manos temblorosas y comenzó a leer. El artículo relataba su historia desde el momento en que fue despreciada y subestimada hasta su ascenso como una de las empresarias más exitosas del país. Hablaban de su determinación, de cómo convirtió una traición en motivación, y de cómo Sabores Costa había revolucionado la industria gastronómica con su enfoque innovador y su autenticidad. Cada palabra era un golpe directo a su ego. La revista mencionaba cómo Mariana había logrado expandir su empresa a nivel nacional, con franquicias en distintas ciudades y la próxima apertura de un restaurante exclusivo en el extranjero. También destacaba su participación en conferencias de liderazgo y empoderamiento femenino, inspirando a otras mujeres a no depender de nadie y a perseguir sus sueños sin miedo. Héctor cerró la revista con fuerza y sintió un ardor en el pecho. La mujer a la que había menospreciado, la que él creía que no valía lo suficiente, ahora estaba en la cima. Él, en cambio, apenas podía costearse un café. El golpe fue demasiado para Héctor. Durante días, no dejó de pensar en cómo había llegado a ese punto. Se preguntó si las cosas habrían sido diferentes si hubiera apoyado a Mariana en lugar de hundirla. Por primera vez en su vida, sintió verdadero arrepentimiento. Decidió buscarla, no con la esperanza de recuperar lo que había perdido, sino porque necesitaba verla una última vez, aunque fuera solo para admitir que había cometido el peor error de su vida. Se presentó en uno de los restaurantes de Sabores Costa, esperando encontrarla. Se sentó en una mesa, observando el movimiento del lugar, la eficiencia del personal y la satisfacción de los clientes. Era evidente que todo estaba cuidadosamente planeado y administrado. Cuando Mariana apareció en la sala, conversando con algunos empleados y supervisando el servicio, Héctor sintió un escalofrío. Su porte era elegante, su expresión, confiada. Ya no quedaba rastro de la mujer que él había destruido. Se armó de valor y la llamó. «Mariana». Ella giró la cabeza y lo vio. Por un instante, una sombra de sorpresa cruzó su rostro, pero luego su expresión se tornó serena, casi indiferente. «Héctor», respondió con cortesía, pero sin emoción. Él intentó sonreír, pero le resultó difícil. «Yo solo quería felicitarte. Vi la revista. Has logrado mucho». Mariana inclinó la cabeza con un gesto educado. «Gracias». Héctor tragó saliva, sintiendo que cada segundo de esa conversación lo reducía aún más. «Yo me equivoqué», admitió, bajando la mirada. «No supe valorarte. No supe ver lo que eras capaz de hacer». Mariana lo miró por un momento. «No esperabas que saliera adelante sin ti, ¿verdad?». Héctor negó con la cabeza. «No, pero lo hiciste. Y mejor de lo que jamás imaginé». Mariana asintió, cruzándose de brazos. «Sí, lo hice. Porque nunca necesité que alguien creyera en mí. Solo necesitaba creer en mí misma». El silencio entre ellos fue pesado. Héctor sintió la necesidad de decir algo más,
de buscar una forma de reparar lo irreparable. Si pudiera volver atrás, murmuró. Mariana sonrió con tristeza. Pero no puedes. Y con esa última frase, Mariana le dio la espalda y se alejó, dejando a Héctor con la certeza de que su arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Mientras ella volvía a su vida de éxito, él quedó sentado en esa mesa, enfrentando el peso de sus decisiones y la irrevocable verdad de que la mejor venganza de Mariana no fue destruirlo, sino demostrarle que jamás lo necesitó. Los años habían pasado, y Mariana Costa era ahora una figura influyente en el mundo de los negocios. Sabores Costa no solo era una franquicia nacional consolidada, sino que había comenzado su expansión internacional. Mariana había trabajado con disciplina y pasión, demostrando que su éxito no era una casualidad, sino el resultado de su esfuerzo y perseverancia. Su historia de superación llamó la atención de medios, empresarios y organizaciones dedicadas a promover el empoderamiento femenino. Fue invitada a dar charlas en distintas partes del país, contando cómo había convertido una traición y un desamor en el motor de su propio renacimiento. Ese día, Mariana se encontraba en una de las conferencias más importantes del país, en un evento que reunía a cientos de emprendedores y líderes de diferentes sectores. El auditorio estaba repleto. Mujeres y hombres de todas las edades esperaban con interés su testimonio. Subió al escenario con seguridad, sosteniendo el micrófono con firmeza. Respiró hondo y comenzó. Cuando era niña, mi madre me dijo algo que nunca olvidé. Nunca dependas de nadie. Sigue tus sueños, trabaja duro y no dejes que nadie te diga que no puedes lograrlo. Las palabras resonaron en la sala, y Mariana continuó con su historia. Confié en las personas equivocadas. Dejé que alguien me hiciera creer que mis sueños no valían la pena. Y cuando me di cuenta de la verdad, fue demasiado tarde, o al menos eso creí. Desde la audiencia, alguien la observaba en silencio. Héctor Salazar. Había llegado al evento por mera coincidencia. Un antiguo socio le había conseguido un pase de cortesía, sin saber que la oradora principal era Mariana. Cuando la vio subir al escenario, su primera reacción fue de asombro. La mujer a la que él había despreciado, aquella a la que le negó el apoyo cuando soñaba con un pequeño negocio de comida casera, ahora era una empresaria exitosa y una inspiración para cientos de personas. Mariana prosiguió, sin notar su presencia. Cuando me quedé sin dinero, sin hogar y sin autoestima, tuve dos opciones: rendirme o levantarme. Elegí lo segundo. Me aferré a mi talento, a mi pasión y a la única persona que jamás debía fallarme: a mí misma. Los asistentes la escuchaban con admiración. Algunos asentían, otros tomaban notas. No fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme. Pero cada vez que pensaba en las palabras de quienes dijeron que no podía, en aquellos que me subestimaron y me hicieron sentir pequeña, encontraba fuerzas para seguir adelante. Héctor tragó saliva. Sabía que una parte de esas palabras estaban dirigidas a hombres como él, aquellos que menospreciaban a las mujeres con sueños. Sintió una punzada de vergüenza, pero sobre todo, una amarga sensación de pérdida. Mariana hizo una pausa y sonrió con dulzura antes de concluir. Si tienes un sueño, no dejes que nadie lo pisotee. Nunca dependas de nadie que no seas tú misma. El auditorio estalló en aplausos. Mariana agradeció con una inclinación de cabeza y salió del escenario con la misma seguridad con la que había entrado. Cuando el evento terminó, Mariana se quedó conversando con algunos asistentes. Se tomaba fotografías con jóvenes emprendedoras, firmaba libros y respondía preguntas. Fue entonces cuando sintió una mirada familiar entre la multitud. Levantó la vista y lo vio. Héctor estaba a unos metros de distancia, observándola con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Ya no era el hombre seguro y arrogante que recordaba. Su postura era más encorvada. Su rostro reflejaba el peso de los años y de sus malas decisiones. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Héctor hizo un leve ademán con la cabeza, como si quisiera decir algo, pero Mariana simplemente le sonrió con serenidad y siguió adelante, sin detenerse. Esa era su despedida. Sin necesidad de palabras, sin rencor ni resentimiento. Héctor comprendió que Mariana ya no era parte de su historia. Era él quien se había convertido en un mero espectador de su éxito, y no le quedaba más opción que aceptar su derrota. Esa noche, Mariana regresó a casa. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón de su departamento con vista a la ciudad.
Pensó en todo lo que había vivido, en lo lejos que había llegado. Había aprendido que el verdadero éxito no era acumular riqueza ni demostrarle nada a los demás, sino tener la libertad de ser quien realmente era sin que nadie le dictara el camino. Sonrió para sí misma, sabiendo que el mejor capítulo de su vida aún estaba por escribirse. La historia de Mariana nos recuerda que el destino no está escrito por quienes nos subestiman, sino por nuestra determinación para salir adelante. Las traiciones y fracasos pueden convertirse en el motor de nuestro crecimiento si aprendemos a usarlos como lecciones y no como anclas. El éxito de Mariana no fue vengarse de Héctor, sino demostrarle al mundo, y a sí misma, que no necesitaba la validación de nadie para brillar. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción, sino la superación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!